Bueno, también seguro quiere. Bueno, claro. Siempre dan que coja. Que no trabaja, que no coma, no que usted trabaja mucho. Con nosotros está el profesor Antonio Siriaco Cruz, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y viene a hablar con nosotros sobre las proyecciones económicas del año 2024, pero sobre todo a impartir un poco de claridad sobre lo que deberíamos hacer nosotros también con el doble sueldo, ¿verdad? Que es lo que está ahora mismo Sí. en el tapete. Buen día, profesor. Buen día a todos, Yuri, Millicent, Cristian, Susi, Rosel y Francis. Mira, yo creo que siempre es una máxima cuando nosotros tenemos algún dinerito adicional. En un primer momento tratar de amortizar deuda. Yo creo que eso es un elemento importante, porque siempre nos olvidamos de aquellos que debemos, y generalmente debemos de comenzar el año siempre con la menor carga posible. Incluso también eso se traslada a nivel macro para el mismo Estado, porque no podemos nosotros endeudarnos de manera infinita. Y fíjense cómo está Argentina. Y a nivel personal, generalmente nosotros tenemos que pensar en lo mismo, en primer lugar. En segundo lugar, muchas veces ustedes escuchan, tenemos que ahorrar un porcentaje del salario, un 10%, un 15%, pero en estos tiempos donde hay mucha disrupción, donde hay mucha publicidad, donde las redes sociales constantemente nos invaden, hay una cantidad de publicidad que nos inducen a nosotros al consumo compulsivo. Entonces yo creo que la lógica es diferente. En vez de decir a la gente que ahorre, la gente lo que tiene que gastar bien. Gastar bien. Explique eso. Y cuando tú gastas bien, estás gastando en función de prioridades. Tú estableces tu prioridad del año. Tú dices, bueno, porque la gente se programa. Ahora, si yo quiero comprar un televisor para el 2024, no es verdad que lo voy a comprar en enero, ni en febrero, ni ¿qué yo hago? ¿O qué la gente hace ahora? Bueno, que espera el Black Friday. Y se ahorra muchísimos. Entonces, yo creo que esos son parte de la planificación que tenemos que hacer en términos de nuestras compras, de nuestros proyectos personales, de una vivienda. Entonces uno se programa y trata de gastar en función de las prioridades. Cuando tú gastas en función de las prioridades, tú estás gastando bien. Y a su vez, no estás malgastando, sino que estás incluso ahorrando. Entonces son elementos importantes. Susi. Profesor, ¿cuáles son los gastos más comunes del dominicano para esta época, que aprovechan el doble sueldo para ciertas cosas y cómo eso impacta en la economía? Vemos que alguna gente lo hace para su hogar, pintan la casa, hacen remodelaciones y demás, pero también vemos mucho consumo de alcohol. Realmente, ¿cómo gasta el dominicano su doble sueldo? Mira, el dominicano promedio, hay que decir, ¿verdad? Tradicionalmente las encuestas de ingresos y gastos te indican que el 24% del gasto total se va en alimentos y bebidas no alcohólicas. Eso es un promedio, es un principio. Entonces, fíjate que el tema, por ejemplo, de la alimentación, el tema de la cena navideña siempre está presente, ¿no? En un primer momento. Eso es una prioridad. ¿Puede repetir el porcentaje, maestro? O sea, la ponderación del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas es alrededor de un 24% en la estructura de la canasta básica familiar. La canasta básica familiar está conformada por 364 productos, que eso se señalan en las encuestas de gastos e ingresos que hace el Banco Central. La gente entiende el producto, ahí está incluido hasta seguro médico, ¿no? No, claro. En la canasta básica ahí se dividen por grupos, claro. Grupo de alimentos, servicio, salud, transporte, todo eso. Entonces ahí es el consumo habitual del dominicano, para que la gente lo comprenda. Sí, y es una encuesta que se hace cada 10 años porque los perfiles de consumo cambian. Por ejemplo, 30 años, 40 años atrás el dominicano no consumía conflé y ahora el conflé es algo muy habitual, que te lo venden en los colmados. De manera que todo eso, cuando el Banco Central hace su encuesta, la gente lista la cantidad de bienes y servicios que tradicionalmente consume, ¿no? Entonces se estructura una canasta básica en ese sentido. Por lo tanto,
los alimentos son un elemento sumamente importante en esta época. Pero alimentos muy característicos, ¿no? Por ejemplo, se incrementa el consumo de cerdo, se incrementa el consumo de pavos. Es decir, que hay elementos que son estacionales. La gente aprovecha y arregla la casa, pinta la casa, compra unos muebles, le compra ropa a los niños. Todo eso son gastos de bienes que se alteran de manera estacional, y eso yo creo que ocurre no solamente, incluso los adornos navideños, todo eso se vende, son ventas de temporada que generalmente se venden y se adornan las casas. Es decir que en eso tradicionalmente es que los dominicanos y las dominicanas gastan su dinero adicional que reciben en el doble sueldo. Profesor, dando un paso atrás a lo que usted inició diciendo, los chelitos adicionales que se reciben para esta época, quienes tienen la suerte de recibirlo, pues deben dedicar una parte importante a amortizar deuda. Y esto es un tema complejísimo, pero siempre he escuchado que se tiene que empezar a cubrir deuda y hay que empezar a salir de la deuda más cara. Así es. Entonces, en función de las deudas que acumula una persona por préstamos de diferentes tipos, tarjetas de crédito o algún rédito que tiene por ahí, ¿qué orientación usted puede dar en el orden en que esas deudas deben ir siendo saldadas o cubiertas con ese dinerito que se va recibiendo? Lo primero que tú tienes que consolidar deudas. Y tú la consolidas en función de si tú tienes varios préstamos a tasa de interés distinta, entonces tú lo concentras en aquellos préstamos cuya tasa de interés es mucho más bajo. Y eso es un elemento incluso que se cae de la mata. Entonces, en ese sentido son operaciones de pasivos que generalmente uno hace. Tú dices, bueno, yo tengo un préstamo con el banco de reserva o con otro banco privado y la tasa de interés que me está dando. Entonces, tú puedes asumir una deuda y entonces pagar aquella que es costosa y concentrarte en aquella que es Pero mucho de más manera concreta, para que la gente lo entienda de una manera sencilla, si hay varias clasificaciones de deuda, tarjeta de crédito, préstamo, lo que fuera, mira, ¿cuál se debería pagar primero, más o menos? La ¿verdad? tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es el producto financiero de mayor tasa de interés anual, de un 60%. Y eso es muy importante, eso que tú mencionas, porque tradicionalmente la gente común y corriente siempre hace el pago mínimo. Y cuando está haciendo el pago mínimo de un producto, de una deuda, en este caso de la tarjeta de crédito, lo que está haciendo es que se está endeudando más. Y eso es una especie de bola de nieve. Por lo tanto, yo lo que siempre digo, mira, si tú tienes tu tarjeta... También, que la gente... No, claro, pero la tarjeta es prácticamente algo costosísimo. Si uno puede pagar costosísimo cuando no la sabe usar. Claro. Porque lo tradicional es que tú pagues lo que tú consumes. Claro. Y tú pagues generalmente al corte o a la fecha. Y entonces tú estás asumiendo una deuda. Que está ganando prácticamente con un interés muy bajito. Pero tradicionalmente nosotros nos excedemos por todas las características ¿verdad?, que nos invaden el consumo, y que cuando entras al supermercado tú sencillamente viendo y mira, me gusta eso, y va entonces y va gastando las tiendas, todo eso, mira, es algo que no es tan fácil. Cristian, eso pasa, o sea, nosotros estamos muy propensos, el ser humano, la psicología del ser humano está propenso a eso. Incluso hay una rama de la economía, que es la economía del comportamiento, que incorpora el tema de la psicología y la conducta de la gente, cómo se altera en función de los efectos externos. O sea, te alteran todo tu perfil de consumo. Y así mismo pasa con los vehículos. O sea, nosotros queremos cada vez o cada 2 años cambiar el vehículo y nos endeudamos. Y todo eso tenemos que ver el momento, el timing. Por ejemplo, yo siempre decía que el mejor momento para aquellos que tenían un salario fijo, que no tenían ningún problema con desempleo, era endeudarse en tiempo de pandemia. Porque la tasa de interés era un 3%. Claro. Expansiva. Yo logré ahí colarme. Y todo pero que la gente no sabía que venía después. Claro. Pero hay que estar con toda la economía en tiempo de crisis. Claro, es que es así, ese es el momento. Ese es el momento. Entonces,
yo mismo compré un vehículo en ese momento y oye, y fue la mejor decisión. Claro. Y todo aquel que quería un apartamento que encontraba tasa de interés a un 7, a un 9, había que hacerlo. Entonces, por eso es que uno no puede desesperarse cuando uno tiene sus recursos. Uno observa todas las gamas de opciones y entonces uno toma la mejor decisión. Siempre es importante que el que no sea un experto, que acuda a un experto. Profesor, entran los dólares ahí en tu pregunta que es la mía, Cristian, también. Es uno de los temas. ¿El 2023 es un bueno, regular o mal año en materia económica en sentido general? Y la segunda, ¿cuáles son los nichos que usted identifica para 2024 que son buenos para invertir o para resguardarse, aquel que no tenga capacidad de inversión, para resguardarse de cualquier situación que se presente? Mira, el 2023 es un año donde la economía claramente va a terminar por debajo de su crecimiento potencial. Pero quizás no solamente la economía dominicana, sino todas las economías, la economía sin mundial. Quizá, profesor, sin quizá. No, la economía mundial. Hay muchas que tenían una proyección y superaron la economía mundial va a terminar creciendo menos. Esa es la realidad. La economía norteamericana va a terminar creciendo menos. Pero siempre uno ve la China también. Por lo tanto, la economía europea también. Ahora, uno siempre trata de ver más allá de los efectos también externos, a las políticas internas. Quizás, por ejemplo, las economías centroamericanas van a terminar creciendo un poquito más que la economía dominicana. Pero eso tiene su explicación. Son economías que están menos propensas a los choques externos. Por ejemplo, menos abiertas a ese tipo de economía. Y no solamente eso, sino que cuando supongamos que se incrementan los precios del petróleo, la matriz petrolera aquí es distinta a la de allá. Por lo tanto, eso afecta menos. Todo eso son discusiones y hay que matizar las cosas. Entonces, en el caso de la economía dominicana, que es una economía de alto crecimiento, tradicionalmente va a crecer en la vecindad del 2.5, pero eso tampoco es una catástrofe, porque hay veces que uno dice, porque si la economía promedio latinoamericana va a crecer 1.7, tú dices, bueno, vamos a crecer 2.5, está bien, pero ojo, no es el crecimiento que te absorbe todos los empleos que van al mercado. O sea, por eso nosotros no vamos a estar, que el 2.5, no, tenemos que superar ese crecimiento. Tenemos que crecer cercano al crecimiento potencial. Incluso el mismo Banco Central está conteste de esa situación. ¿Por qué? Porque el crecimiento potencial de la economía dominicana es un 5. Y eso significa que si entraron 100,000 personas o 120,000 personas al mercado de trabajo, se absorben. Entonces, la tasa de desempleo, evidentemente que se reduce. De eso se trata. Esa es la realidad. Muchas veces uno puede decir algo que a lo mejor quizás no le caiga bien, pero esa es la realidad, esos son los datos. Entonces, entrando en la categorización de crisis, los nichos. Sí. Bueno. Mira, para el próximo... Bueno, malo, regular. No. Sí, antes de pasar con lo de los nichos. Bueno, malo, regular en esa calificación. ¿Cuál? ¿Este año? No, este año va a ser regular. Okay. No es un año malo. Evidentemente que los años malos es cuando la economía tiene un crecimiento, vamos a decir, negativo, pero no es un crecimiento malo, es un crecimiento regular. Ya la economía dominicana ha comenzado a reactivarse y creo que para el próximo año, si se mantienen las condiciones internacionales, claramente que puede recuperar poco a poco su crecimiento potencial. Los nichos para el próximo año, mira, la tasa de interés es una variable clave. La tasa de interés posiblemente tiendan a disminuir más. Incluso la Reserva Federal también ha anunciado que quizás no habrá más incrementos en las tasas de interés. Eso ya va a renegociar temprano. Entonces, ¿qué significa eso? Que los rendimientos, por ejemplo, para aquellos que tienen o quieran invertir en certificados, en instrumentos financieros, van a disminuir. Y eso también hay que tomar en consideración que cuando se reactiva la economía, eso presiona el tipo de cambio. Por lo tanto, en tu portafolio, tú tienes que tener una buena cantidad de dolaritos. Todo eso es importante porque el principio de diversificación de tu cartera es importante. Tener un cash flow, tener tu dinero fuerte por si tienes que viajar, cualquier situación, o también resguardar tu riqueza.
Y también ver aquellos tipos de instrumentos financieros que, aunque son más riesgosos, te pagan más. Por ejemplo, aquí hay fondos de inversión inmobiliaria que se cotizan en la bolsa de valores, que tú puedes ver, hablar con tu broker y más o menos te puede decir. Todo eso generalmente implica un equilibrio en la cartera. Pero es evidente que los rendimientos de los valores que son en este caso fijos, ¿no? La renta fija, sus rendimientos van a bajar. Profesor, sobre el 2024 también, 2 preguntas. Su criterio como académico, académico sobre las políticas de endeudamiento y de préstamos de esta gestión gubernamental. Y en segundo lugar, ¿cómo usted califica el presupuesto del 2024 tomando en cuenta que el 88.6% será de gasto corriente y apenas un 11.4% será de gasto capital? Mira, tú sabes que eso es un problema de carácter estructural que tiene la economía dominicana. Digo, porque la inversión de capital es claro, 73 años más bajita. Claro. Ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el tema del endeudamiento es un tema de mucho cuidado. Aquí hay 2 maneras de ver y de medir el endeudamiento. 2. Pero lo que más preocupante es la tercera, que lo voy a decir. En primer lugar, tú dices, el endeudamiento se ha incrementado en términos absolutos, ¿es cierto? 74.000 millones de dólares ahora mismo, la deuda consolidada, tanto la del Banco Central. ¿Verdad? Es un monto que viene creciendo desde hace más de 10 años. Bien, pero cuando tú la comparas con respecto a una variable, en este caso el PIB, la deuda disminuye, está en un 60%. Ahora, el problema de todo esto es que el peso de los intereses cada vez es mucho mayor. Y voy, no solamente ahora, sino también para el próximo año. Nosotros estamos dedicando más recursos a gastar en intereses que inversión pública. La inversión pública en la República Dominicana prácticamente ronda menos del 2% del PIB, cuando debería estar un 3%. Y lo ideal fuese un 5%, pero evidentemente que hasta ahí no se llega. Y estamos gastando más de un 3.1, 3.2 en los intereses. Eso le quita capacidad a los gobiernos de hacer políticas públicas de desarrollo, de invertir más en educación, en infraestructura. Eso es un problema. Y lo que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda sencillamente es haciendo administración y manejo de pasivos, tomando deuda para pagar una deuda anterior y entonces hace un arreglo. Reenganchando en el lenguaje dominicano. Sí, hace una especie de rollover, como se dice, entonces reengancha y entonces todo esto lo que hace es que alarga el periodo de pago de intereses. Eso es lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque la solución al final es una reforma fiscal. Ay, mamá. Y la reforma fiscal, no ¿verdad? Tiene un coste político, hay que hacerlo en un momento donde yo creo que no, la economía tiene que estar reactivada, porque tú no le puedes exigir a la gente que... ¿Usted cree que el 25 inauguremos el año con una reforma? Yo creo que si la economía, lo primero que es que la economía tiene que crecer cercano a su potencial. Antes de hablar de reforma, bueno, la crecer. ¿Por qué? Porque tú no puedes decirle a una persona que está desempleado o a una empresa que sus niveles de venta han bajado, que se sacrifique. Claro. Esa es la realidad. Entonces, eso dificulta realmente todo el tema del ajuste o el costo del ajuste. Todo eso hay que verlo. Entonces, en la medida que la gente sienta que ha mejorado su nivel de ingreso, en esa medida la gente puede asumir un coste. O sea, las empresas pueden decir, bueno, yo puedo dedicar más recursos a pagar impuestos. Uno como contribuyente dice, yo estoy un poquito bien o mejor, entonces yo puedo sacrificarme. Pero de lo contrario, eso tiene un costo altísimo político. Profe, cerremos con el principal consejo económico que usted le daría a la audiencia de Sol de los sábados y del grupo RCC Media en estos días. El principal consejo llegó económico. $1 millón de pesos. Atención. Yo siempre parto, y lo digo de manera personal, y es lo que yo hago, siempre de la prudencia, cuando usted tenga recursos que le pueda sobrar, ¿no? Y evidentemente siempre trate de gastar esos recursos en función de sus prioridades.
porque eso le va a evitar problemas futuros. Cuando usted gasta en función de sus prioridades, usted alcanza metas familiares, metas personales. Siempre usted lo hace en función de su familia. Yo creo que eso es muy importante. Si usted tiene su pareja, tiene su esposa o tiene su familia, sus hijos, trate de priorizar el gasto familiar. Atención hombres dominicanos. Eso es muy importante. Atención, el gasto familiar. Hombres, después vienen ustedes que la mujer está empoderada. Lo que pasa es los chelitos de las mujeres siempre se quedan en la casa. Exactamente. No, señor. No, señor, espérate. Que lo diga el profesor. Profesor, diga usted a dónde van los dineros de las mujeres dominicanas. No, mira, es cierto. En los centros comerciales. Mire, pero todo hay que verlo en función de los acuerdos y de los consensos que se dan. Miren, las familias donde hay una cohesión, esas familias progresan más, alcanzan más objetivos. Profesor, no vamos. ¿Un solo bolsillo en la casa o dos bolsillos? Yo creo que yo pienso que partiendo de la equidad de género tienen que haber dos bolsillos. Claro, muy bien. Cambio fuera.